Pues claro, para mí fue una cura de humildad tremenda. Pueden creer en ti, pero si el producto es una castaña, pues no van a seguir contigo, ¿no? Ten un límite, porque mucha gente se arruina, joder, porque tienes una idea y la motivación mueve montañas. Pero oye, tampoco es cuestión de hipotecar tu casa, de arrastrar a tu familia, a tu pareja. O sea, es una idea que, oye, si sale bien, fenomenal, y si no, pues te pones a buscar trabajo, que tampoco es un drama, ¿no? Hola y bienvenidos a Talento a la Carta, un podcast de Turijobs, donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Antonio Corral. Antonio es CEO y cofundador en Velora. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. A ver, me hubiese gustado grabar todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Empecemos. A mí lo que sí que, siempre que viene pues una persona que ha montado algo importante, ¿no? Como es una empresa, que para mí es los fundadores y los creadores pues, sobre todo de servicios y más enfocados a recursos humanos, me parecen vitales en la digitalización. Me gustaría, Antonio, que nos explicases un poco pues, cómo empezó todo, cómo empezó Velora, la historia de Velora, minuto a minuto. ¿Cómo lo viviste y cómo empezó? Bueno, pues mira, me tengo que remontar año 2019, más o menos. ¿Vale? Y yo en ese momento, bueno, hago así como un paréntesis, yo me he dedicado a recursos humanos toda la vida. Empecé en lo que ahora es Alsea, que es una empresa de hostelería, antiguamente se llamaba Grupo Vips, y empecé de una tienda, de hecho. Y a partir de ahí pues fue evolucionando, pues bueno, una carrera de unos 20 y tantos años. Y mi última etapa estuve en otra compañía muy grande, muy conocida, que es Inditex, viajando por el mundo y con un montón de países, y la verdad súper atractivo. Y la historia fue que decidí cambiar. Inditex era mi empresa fetiche, porque siempre me dedico al retail y pues, era mi sueño. De verdad, tengo en mi casa un montón de libros de Zara, de Amancio Ortega, de Pablo Isla, de tal, ¿no? Pero bueno, estaba en una situación personal complicada, mi madre estaba enferma y tal, y me ofrecieron un puesto diferente, ¿no? Con muy buenas perspectivas, y por hacer la historia corta, me equivoqué, ¿vale? De esas cosas que dices, joder, con una trayectoria más o menos coherente en toda tu pasado y demás, pues macho, nos equivocamos, y yo soy fiel creyente de que a veces hay que reconocer los fracasos, y de las equivocaciones siempre salen cosas buenas, ¿no? Totalmente. Y nada, pues entré en una compañía que en la primera semana dije, ¿dónde te has metido, macho? Te has equivocado, pero y dije, mira, este es el momento. Entonces siempre tenía un poco la espinita de crear algo, de montar una empresa. Mi padre era emprendedor en otra época y en otro sector completamente diferente. Y contacté con el que es mi socio y amigo, porque empezamos juntos en el primer empleo, esto que te decía de Grupo Vips, ¿Vale? que por cierto esta tarde quedamos unos cuantos. Y dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo? O sea, estamos en un buen momento, ya tienes cierta trayectoria, teníamos esa espinita clavada, ya te digo, año 2019, y luego hago hincapié en por qué ese año fue importante, y dijimos, venga, pues vamos a por ello. Entonces, surgió de una forma, pues que había una motivación por crear algo, porque la motivación a la hora de montar algo, pues lógicamente es fundamental. Si no hay motivación, a los 2 meses tu historia va a caer. Y nada, quedamos en Malasaña, que es una zona, no sé si conoces, en Madrid, una zona como muy hipster y muy alternativa, que nos gusta mucho. Y empezamos a tomar unas cervezas, y empezamos a hacer una especie como de decálogo. Oye, ¿qué cosas tendría que tener una empresa si la montamos? ¿Vale? Entonces, en ese decálogo, de las cosas que me acuerdo, que lo tengo por ahí todavía en un Trello, queríamos montar algo diferente. Queríamos montar algo que no hubiera en el mercado, o sea, no queremos montar una agencia, ni una ETT, ni un headhunter, ni nada por el estilo, porque, bueno, pues ya existe y no nos motivaba mucho. Y tenía que tener un componente de novedad y de tecnología. Okay. Ninguno de los dos somos tecnólogos ni especialistas, pero teníamos ese gusanillo. Y en esa misma terraza, porque en Malasaña la mayoría son terrazas, pues empezamos a bichear con el móvil, a ver, ideas, no sé qué, nos hicimos haciendo una especie de ping-pong. Yo te proponía una idea, tú me decías, oye, esto no, por esto, y viceversa, ¿no? Hasta que llegamos al tema de los chatbots. Y dijimos, a ver, yo por mi experiencia en Inditex, pues sí yo llevaba uno de los países que ahora ya no forma parte del grupo, pero era Rusia.
que ahora también está muy en las noticias. Y ahí, como son gente muy, muy curiosa y demás, pues ya estaban empezando con el tema de los chatbots. Ten en cuenta que el 2019, por supuesto, ChatGPT ni OpenAI, pues eso, vamos, estarían trabajando seguramente en ello, pero nadie sabía nada, ¿no? Sí. Y dijimos, ostras, pues esto de los chatbots para recursos humanos y especialmente para selección puede ser una idea genial. Estuvimos haciendo este primer research, ya te digo, con varias cervezas en el cuerpo ya, y vimos que puede ser una idea. Y ahí empezó todo. Ya te digo, finales de 19, momento de transición profesional. Mi socio John, pues también estaba en ese momento. Dijimos, oye, ¿y si nos ponemos a ello? Y ahí empezó todo. No sé si quieres que te cuente más o te dejo allí Claro. la incertidumbre. Voy a hacer un pequeño inciso. Yo he trabajado en el grupo VIPS también. ¡Ostras! Sí. Acabo de flipar un poco, pero sí. ¿En serio? Sí, yo estuve no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Yo estuve trabajando en el Ginos de Mare Magnum. Yo también empecé... ¡Ostras! Sí. ¿Año? Año 2004, 2005. Pues ahí estaba yo todavía. Sí. En mis últimos años. Sí, fue una experiencia para mí muy, muy, muy intensa. O sea, además me puse a currar ahí para trabajar, o sea, para ganar pasta, irme a vivir a Manchester un tiempo para aprender inglés. Y trabajaba ahí, trabajaba en el Maitea también, que es un bar de tapas aquí de Barcelona. O sea, trabajaba de lunes a domingo prácticamente. Y un restaurante con mucha intensidad. Y me pareció muy curioso, y te lo tengo que decir, tú que estabas en Recursos Humanos, el roleplay que me hicieron para trabajar de camarero. Ah, sí, ¿eh? Pues mira, yo estuve en selección e información. Pues y en esa época yo ya estaba como en un puesto más generalista. Pero pasé por las dos áreas. Pues en ese momento me hicieron el roleplay con grupal de la barca. De qué pasaría y si te subes una barca y se empieza a hundir y no sé qué. O sea, un roleplay que yo pienso ahora, roleplay para trabajar de camarero, y en ese momento me parecía lo más normal del mundo. Y ahora que estoy donde estoy, digo, ostras, ¿se sigue haciendo eso? ¿Tú crees que se sigue haciendo un roleplay? Sí. Nosotros que estamos en selección, a ver, cuando estás en temas de selección masiva o de altos números y de personal, a lo mejor de media cualificación, sí es muy habitual. Y yo he hecho dinámicas de esas cuando estaba como director de recursos humanos, vamos, me lo pasaba pipa. De hecho, nosotros hacíamos una que era como a ver si me acuerdo ahora, la película esta española que el método Gronholm, creo que se llama. Sí, hombre. Y yo simulaba una dinámica con todos los candidatos donde tenían que decidir quién era el candidato ideal. Que es una faena, ¿no? Cuando estás en un proceso de elección, tener que decir que yo creo que tú eres el idóneo. Totalmente. Pero se veían comportamientos, conductas, y curiosamente, pues siempre al final se decantaban por el candidato que al final luego decidíamos, ¿no? Pero sí, el tema de las dinámicas es muy habitual. Y es verdad que en el sector de la hostelería, pues ostras, se trabaja, eso es muy fastidiado, muy duro. Me gustó. Pero mira, hemos compartido, pues mira, no sabía que habías trabajado en VIPS. Sí. Tengo la imagen del ticket, o sea, de la máquina de tickets, o sea, cayendo. De la Micros, ¿no? Con todos los tickets. Sí. Espectacular. Oye, nos hemos quedado en las cervezas. A mí sí que me gustaría que siguieses. 2019, además, yo también me incorporo en Turijobs y sé lo que viene, ¿no? Entonces, ¿estabais los dos en ese momento en la transición? O sea, ¿o él estaba trabajando? Él también estaba en transición. Vale. Y dijimos, bueno, tenemos algo de remanente en el banco, cosa que es fundamental si tienes que emprender. Y fíjate, ahora con un poco de perspectiva, y a veces así cuando lo analizas, dices, ostras, hicimos las cosas de puro sentido común, pero las cosas que teníamos que hacer. Me refiero a que, bueno, pues luego hemos pasado por diferentes procesos de aceleración y te cuentan, pues oye, lo de crear un MVP, que es una cosa muy de sentido común, pero nosotros lo hicimos por una cuestión de necesidad. Teníamos la idea, estuvimos varios meses desarrollando la idea, como teníamos una red de contactos bastante amplia, pues le íbamos contando la idea a nuestros compañeros de VIPS, yo había ya pasado por diferentes empresas, mi socio John también, y la cosa como que se iba fraguando. Y bueno, como te digo, estuvimos desarrollando la idea durante 6, 7, 8 meses, y como todavía no teníamos la plataforma, empezamos a salir a vender con un cartón piedra. Y claro, eso que dices ahora, hombre, pues lo normal, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de montar una empresa. Yo tenía, si de algo sé un poco, es de recursos humanos y de haber estado en diferentes empresas con diferentes puestos, pero de montar una empresa no teníamos ni idea.
Y así empezamos a generar cierta repercusión, que antes hablábamos también de eso. Sí. Hicimos poco marketing de guerrilla, como decimos nosotros, alguna idea loca que planteamos que tuvo bastante enganche, y empezamos a sentarnos con empresas que, claro, nosotros alucinábamos, ¿no? Pues nos llama un IKEA, o nos llama un Carrefour, o nos llama... Digo, pero si es que todavía, si no tengo nada todavía. Pero la idea tenía sentido. Y nada, y allí nos presentábamos con nuestro Figma, que en esa época todavía no había Figma, era un sketch, creo que era lo que utilizábamos, que me lo ocurré yo ahí como pude, y íbamos a vender. ¿Cómo fue ese proceso? Porque claro, vas con ese MVP utilizando Figma tú mismo o tenías ayuda también de algún tecnólogo. Nada, nos lo hicimos entre los dos, aquí era todo... ¿Os lo hacíais vosotros? Sí, sí. Y en ese momento no teníais... No teníamos tecnología de ningún tipo. Claro. Hicimos una especie de tender de proveedores, Vale. que eso también de cara a los inversores siempre nos decían, ostras, eso es un error, tal y cual. Pues mira, yo si mañana me montase otra empresa, seguramente haría lo mismo. Claro. Es decir, valoramos la opción de incorporar un CEO sin todavía tener cierta atracción para que nos ayudara a montarlo todo. Estuvimos a punto de hacerlo. Y afortunadamente creo que no lo hicimos porque no era el momento. Y al final, bueno, pues nos gastamos un importe importante de nuestro dinero para crear esa plataforma donde dijimos, bueno, pues está muy bien desarrollada, la definimos muy bien y una empresa nos la hizo y nos la mantenía hasta que luego ya incorporamos el equipo. Y el paso previo que decías ya, ¿cómo una persona de recursos humanos, ¿no?, también se pone a vender? Eso uno. Y luego también cuánto crees que gracias a haber estado en multinacionales desde recursos humanos, cuánto crees que eso te ha ayudado a la hora de salir a vender, a posicionar, digamos, el servicio o la idea que teníais de otra forma? Pues mira, muy interesantes las dos preguntas porque las recuerdo con cierto sabor agridulce. Ya. En primer lugar, el cómo es eso de vender dentro del sector, pues claro, para mí fue una cura de humildad tremenda. O sea, ten en cuenta que, bueno, pues yo tenía un rol pues de dirección, una compañía muy grande, donde, bueno, pues te ha costado mucho trabajo ir creciendo y de buenas a primeras con tu propio negocio te pones a vender tu producto pues a un rol pues que a lo mejor estaba 3 o 4 líneas por debajo de ti, ¿no? Joder, pues te remueve un poco, ¿no? Y esa cura de humildad pues tuvimos que hacerla pues muy rápidamente. La verdad es que, bueno, pues venimos también de cierta escuela donde la humildad la hemos trabajado mucho, pero no deja de removerte, ¿no? Deja de decir, ostras, si hace 6 meses estaba liderando yo un equipo donde esta persona pues estaba dentro de mi scope y ahora tengo yo que argumentarle que si me compra, que si tal, ¿no? Entonces, ese ejercicio de humildad tuvimos que ponerlo en práctica muy al principio y lo seguimos haciendo, lógicamente. Sí, sí. Y la cara positiva de todo esto era un poco pues lo que tú dices, la experiencia y la red de contactos que teníamos. Entonces, nosotros siempre decimos que a la hora de vender nuestro producto hablamos el mismo lenguaje que nuestro interlocutor, nuestro ICP o lo llames como quieras, ¿no? Y yo creo que eso nos ayudó mucho. Porque al final, pues bueno, pues una persona que tiene experiencia, que está en las mismas batallas que está el que nos va a comprar el producto y que empezamos, además es que es curioso y nos sigue pasando, pues un poco lo que nos ha pasado hoy, ¿no? Pero, oye, pues, y tú conoces, tú estuviste trabajando, pues hombre, este fue compañero mío. Entonces, se genera ahí un caldo de cultivo que es muy propicio para que luego las cosas salgan al menos los 2 primeros pasos. Al principio, sí, sí. Luego el producto tiene que funcionar, porque pueden creer en ti, pero si el producto es una castaña, pues no van a seguir contigo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso nos ayudó mucho. Primero tiramos de red de contactos, luego con diferentes acciones de marketing que pudimos hacer, pues empezamos a tener cierta notoriedad. Y la verdad es que tuvimos atino con empresas grandes. Es decir, nosotros tenemos experiencia en haber trabajado en compañías muy grandes, multinacionales la mayoría, en el caso de mi socio y en el mío, y pues ahí nos sentimos cómodos. Yeah. A lo mejor en vender en empresas muy pequeñas, pues como son otro tipo de palancas, pues a lo mejor no te sé decir cuál es el ABC. Yeah. Pero pues rápidamente cerramos acuerdos con empresas muy grandes, rápidamente tuvimos pues cierta atracción. Y justo cuando empezamos a tener esa atracción, patapán, pandemia. Y yo, joder, macho, de verdad, ¿cómo puede ser esto? O sea, por una vez que me decido a hacer algo, y se cierra todo. O sea, pero es que fue brutal. Sí, sí. Yo me acuerdo, mira, en febrero de 2019, que siempre lo recordamos, hicimos un evento
en Google for Startups, que recientemente ha sido cerrado muy a nuestro pesar, muy tristemente, pero han cerrado todas las oficinas en el mundo. Para nosotros tiene un significado muy importante. Pues en febrero de 2019 montamos un evento, fueron 300 y pico directores de recursos humanos con otras empresas. Febrero de 2019, vamos, había virus de COVID ahí, pues imagínate. Sí, sí. Y un mes más tarde, todos en casa, encerrados. A ver, fue duro, lo hablabas tú antes, ¿no? Joder, fue duro porque empiezas a ver un poco, oye, que esto empieza a funcionar, que estamos dando los primeros pasos y que tiene sentido. Y de buenas a primeras, pues claro, el cliente nos dice, oye, esto vamos a tener que esperar. Oye, es que están cerrando los restaurantes. Oye, es que no tenemos actividad. Y eso fue un momento complejo, porque todavía estaba todo muy verde y muy bueno, pues en plena semilla, digamos. Pero bueno, las cosas van pasando, te vas reponiendo. Nosotros empezamos a encaminar un poco clientes en Latinoamérica pensando que el COVID no iba a llegar a Latinoamérica todavía. Claro, pues eso fue cuestión de semanas o meses. Luego Latinoamérica también cerró. Pero no nos fue ni tan mal, la verdad. Ahora lo miras con perspectiva y muchos se quedaron por el camino, desgraciadamente. ¿Cómo hicisteis esa primera parte? Que a mí me interesa mucho, que es el diseño, ¿no? del producto. Porque decías, te empezabas a sentar, ibas con tu Figma. ¿Cómo fue ese primer proceso para mapear todo lo que creíais en vuestra mente que era necesario para recursos humanos porque vosotros veníais de ahí? Y si eso macheaba con lo que realmente quería vuestro ICP, y si además luego la empresa que os lo hizo entendía muy bien ese mapeo. ¿Cómo pasar? Porque ahí hay mucho flujo de información que se pierde constantemente y hay tantas idas y venidas que para crear el primer MVP no es sencillo. ¿Cómo fue ese momento? Pues yo te diría que lo que hicimos primero fue hacer un proceso de asentar las ideas muy bien, de contrastar la información con colegas, con gente. Fuimos a nuestro ex jefe de la última empresa, mucha gente nos ayudó a decir, oye, pues por aquí creo que vais bien, esto tiene sentido. Pasa que también tiene la parte un poco fake de esto, que claro, cuando tú le preguntas a un amigo, oye, ¿qué tal me queda esta camisa? Pues hombre, te va a decir que te queda muy bien. Y si le preguntas a tu familia, oye, pues esto tiene, pues hijo mío, esto es fantástico. Entonces, claro, está un poco contaminado la información, pero bueno, te da motivación, que es lo que necesitas sobre todo al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso fue, como te digo, de contraste de información y sobre todo yo creo que una cosa muy importante que hicimos, creo que es un buen consejo, escribir todo lo que pensábamos que tenía que hacer y cómo se debería de comportar el producto que queríamos diseñar. Porque como al final se lo teníamos que dar a una empresa externa, pues tenía que tener un manual de instrucciones, ¿no? Claro, contexto. Y eso al final nos ayudaba a ir llegando, ostras, esto no lo hemos pensado, ¿y esto cómo tiene que ser? El principal producto era el chatbot, era como el producto estrella donde íbamos a hacer entrevistas de manera remota, automáticamente, un poco el proceso que hace el reclutador de llamar por teléfono al candidato y preguntarle cosas en un contexto de empresa pues con mucho volumen y demás, que es donde tradicionalmente siempre hemos ido. Y claro, el chatbot estaba muy bien para hacer las entrevistas y creo que eso lo conseguimos rápidamente, pero luego hay que pensábamos, bueno, ¿y esta información dónde va? Esto habrá que plantear una plataforma donde el recruiter pueda ver las respuestas, el scoring que te da el sistema y tal. Y empezamos a iterar un poco cada una de esas ideas. Ya te digo, hicimos un pedazo de manual de un montón de páginas, se lo dimos a la empresa esta de software y claro, tardaron 6, 7 o 9 meses en hacerlo. Y nosotros en paralelo pues íbamos haciendo un poco la preventa. Claro. Bueno, pues eso que para cualquier emprendedor que ya tiene cierta experiencia, pues como lo normal, pues cuando no tienes ni idea, pues no es tan normal. A lo mejor otro dice, oye, no, pues hay que hacer otra, o hay que esperar. Claro, al principio tienes miedo, y digo, voy a tener yo las narices de sentarme con el director de recursos humanos de esta mega empresa y presentarle un PowerPoint vitaminado. Pues así lo hicimos. Y salió bien. Bueno, así es como empiezan. Claro, claro. Muchas de las grandes empresas, que en el fondo es tener una visión, saber que resuelves un pain, confirmarlo si el mercado lo necesita y luego ir pivotando, ir afinando tu producto y tu servicio desde lo que decías, desde la humildad, porque en el fondo a veces te crees que creas el producto desde una cueva, creyendo que todo el mundo lo va a necesitar, y yo creo que lo que habéis hecho muy bien también es validar constantemente desde el primer día, salir a la calle y empezar a hablar con muchísima gente, explicarle vuestra idea qué es y recibir ese feedback y luego no volveroslo. O sea, ¿el tema de externalizarlo lo seguirías haciendo o meterías un CTO desde el principio?
Pues eso es un poco lo que hablábamos al principio. Si no hubiera tenido financiación desde el principio, que realmente no la tuvimos, lo haría así. Nosotros dijimos, mira, es otro consejo que a veces suelo dar cuando alguien me pregunta, date un importe, o sea, ten un límite, porque mucha gente se arruina, joder, porque tienes una idea y la motivación mueve montañas. Pero oye, tampoco es cuestión de hipotecar tu casa, de arrastrar a tu familia, a tu pareja. O sea, es una idea que, oye, si sale bien, fenomenal, y si no, pues te pones a buscar trabajo, que tampoco es un drama, ¿no? Y nosotros hicimos también eso, ¿no? Oye, mira, hasta aquí puedo gastarme. Tiramos, y si la cosa funciona, pues ya está. Va a estar muy bien la experiencia y fenomenal. Lo ideal, bueno, la realidad fue que empezó a funcionar, y aunque tuvimos muchos momentos de decir, oye, ¿qué hacemos con esto? Pero bueno, fue generando cierta atracción, luego ya nos metimos en un proceso de financiación y ahí sí, claro, ahí ya incorporamos a todo el equipo. Vale. Pero la pregunta del millón, ¿volverías a hacerlo? Si fuera con mis propios fondos, te diría que sí. Muy bien. Si tuviera que montar una idea, claro, cogería un inversor, levantaríamos una primera ronda y ahí ya pues incorporaría el equipo. Pero es que nosotros lo hicimos como en 2 fases. Empezamos a desarrollar el producto cuando todavía no teníamos equipo de tecnología. Claro, aquí hablabas de que vosotros, por ejemplo, entrasteis con el chatbot, ¿no? Hay distintos softwares en el mercado ahora mismo de recursos humanos y generalmente cada uno, ¿no?, empieza con una idea, con la visión del CEO, del founder, de decir, oye, vamos a empezar por aquí, ¿no? En vuestro caso, el chatbot, ¿sigue siendo a día de hoy la principal diferenciación o qué ha cambiado estos últimos años? Desde que me decías, desde el 2020, ¿no? Pues claro, es que ha cambiado un montón de cosas. A ver, nosotros también, por volver un poco a esas cervezas que estábamos ahí en Malasaña, sabíamos que queríamos hacer algo diferente, algo innovador, y lo que también sabíamos era que el producto no iba a ser para toda la vida. Es decir, que hoy lanzamos un chatbot y es la piedra angular, y mañana, pues a lo mejor, yo qué sé, pues hay otra nueva tecnología y hay que ir evolucionando hacia eso. O sea, el casarse con una parte de tu producto, en nuestra opinión, no forma parte de nuestro ADN. Entonces, el chatbot nos dio mucho en su momento, pues no había nada. Claro. Y en el momento de OpenAI y del ChatGPT, pues como que esto hizo pataplan. Y nos ha venido bien también, porque ha reafirmado que la idea que teníamos tenía sentido. Claro. Y ahora está como el segundo nivel, el tema de los agentes, que nosotros también ya estamos implementando. ¿Cómo ha evolucionado la empresa? Pues empezamos siendo un producto casi muy a medida y que el cliente nos pedía que tuviera esto y lo otro y lo de más allá, y se lo hacíamos de forma muy específica, cliente enterprise grande. Vale. Éramos un poco como una boutique en el fondo y, bueno, pues como siempre dicen, que me hace mucha gracia, no sabíamos decir que no. Pues el cliente te pide A, pues vamos a poner, te dicen, pero conforme vas teniendo cierta madurez, si esa es la palabra correcta, pues tienes que ir generando tu propio camino, ¿no? Entonces, hemos evolucionado a algo que era casi un servicio a algo que es un producto. Y del chatbot hemos evolucionado a una plataforma de talento donde puedes hacer el proceso de inicio a fin. Muy bien. Y donde esa automatización, que es lo que empezamos a hacer, es el core del producto. Entonces, gracias a la IA, gracias a los asistentes, gracias al copilot, gracias a los agentes, estamos tratando de adelantarnos un poco a lo que el recruiter hoy por hoy demanda, ¿no? Tratamos de estar siempre un par de pasos más adelante de lo que en teoría el reclutador está necesitando para tratar. Es difícil y supongo que lo hará mucha gente con esa misma visión, pero nuestra ambición es darte soluciones desde un punto de vista de automatización, que fue nuestra idea original. Y ahora con la IA, con la cantidad de opciones que hay y cómo está cambiando el paradigma, ¿no?, del mercado laboral y de los puestos y de los roles y demás, pues creo que es la correcta dirección. ¿Qué crees que a día de hoy el recruiter necesita? ¿Qué crees que a día de hoy el recruiter necesita en estas empresas más enterprise? Pues mira, nosotros, te voy a decir lo que necesita hoy, pero quiero echar un poco para atrás, para tener un poco de contexto. Perfecto. Cuando empezábamos a vender nuestro producto, claro, era una cosa que no estaba en el mercado. O sea, no me voy a tirar ahí un poco el pisto de que creamos una vertical, pero es verdad que en España no había una empresa que hiciera chatbots para reclutamiento. Es verdad. Fuimos nosotros los primeros que lo hicimos.
Entonces, claro, cuando empezabas a hablar con el ICP o el ICP o el interlocutor, o llámalo como tú quieras, claro, no entendía nada. Decía, hostia, ¿y esto cómo funciona? Ya. Y sí, y generábamos un poco ese efecto de, esto puede funcionar, pero tenía una cara B. Y era, a veces nos sentábamos con el director de talento, el director de recursos humanos, y invitaba a sus técnicos de selección. Y era muy curioso, porque claro, en una mesa así redonda, tú te pones a hablar con la persona que está llevando la reunión y veías las caras de los técnicos de selección, claro, era muy evidente. Primero porque yo había estado allí yo antes. Ya. Y segundo porque, joder, con tener cierta mínima de empatía, pues puedes interpretar lo que pasa por su cabeza, ¿no? Entonces lo que decían es, muy bien, esta gente va a incorporar este software Y me va a y lo echar a siguiente que van a hacer va a ser prescindir de mí. Estaba Lo pensando. cual es lógico y normal. Entonces, Verdad, ¿eh? hubo un proceso de evangelización, si me apuras, o de tratar de entender que, oye, mira, nosotros te voy a quitar una parte del trabajo que no aporta mucho valor. Yo no quiero que te despiden, lógicamente, Es verdad. pero tienes una oportunidad para tú evolucionar en tu trabajo y hacer cosas de verdad que aportan valor. Hacer una entrevista como Dios manda, poder contrastar la información del candidato cogiendo referencias, yo qué sé, cosas que a lo mejor son muy evidentes, pero el día a día de un departamento de selección o de talento, pues es que es horroroso. Estás siempre trabajando para antes de ayer, con una Sí. presión, una ansiedad brutal. Entonces, eso lo hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando y al principio, no, nosotros es que somos muy humanos y lo de incorporar un robot, eso nos parece... Y claro, y eso, has visto cómo la historia ha ido cambiando, ¿no? Y ahora ya estamos en un momento donde se ha dado la vuelta y el cliente nos dice, oye, es que queremos incorporar IA. No sé si por moda o por necesidad, pero ya existe la necesidad o existe la petición por parte del cliente de, oye, quiero incorporar la IA. Entonces, claro, cuando ya es una decisión que viene de arriba, no es una decisión inducida por un proveedor o por una cuestión de moda, yo creo que el reclutador hoy en día está viendo bueno, que estamos en un proceso de transformación brutal. Y que, yo siempre digo lo mismo, no sé lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, pero lo que sí que estoy seguro es que su trabajo no va a ser igual, seguro. Porque incorporaremos una serie de automatizaciones, tecnologías, Sí. o llámalo como quieras, y el reclutador no va a estar haciendo 25 llamadas al día como hace un reclutador de una empresa como Vips, o como Alsea, o como McDonald's, o como cualquier empresa, me da igual, que tenga cierto volumen de reclutamiento. Y si te vas a las que no tienen tanto volumen, es que la selección es una cuestión que no es nada fácil. Sí. Entonces, si puedes incorporar algún elemento que te hace la vida más fácil, pues yo creo que todos estaremos contentos. ¿Eso va a eliminar puestos de trabajo? Bueno, según dicen los estudios, al final el neto va a ser positivo. Pero entiendo que si yo fuera reclutador hoy en día en una empresa, pues trataría de no moverme mucho de la silla porque a lo mejor pueden pasar cosas, ¿no? Yo creo que es una cuestión de transformación. Y la buena noticia es que al final la gente joven, la generación de 20-25 que están empezando ahora en recursos humanos, y yo que los conozco bien a través de la parte más de docencia que también tengo, son pro IA, pro tecnología, ChatGPT pues forma parte de sus herramientas habituales y yo creo que la transformación no va a ser tan dramática como pensamos. Pero estamos ahí y para mí me parece un momento brutal, ¿eh? Si quieres entramos en el tema de la IA, has mencionado que ya estáis desarrollando algunas cosas, si quieres profundizamos más en eso y luego sí que me gustaría, después de eso, entrar en el tema de el cómo gobiernas todo eso, ¿no? Porque en empresas enterprise yo también me estoy dando cuenta que trabajan con, no sé, 50 softwares. Es decir, cómo se hablan entre ellos, cómo lees toda esa información y sobre todo vinculado a recursos humanos, ¿eh? Pero primero es esto, o sea, ¿qué estáis haciendo ahora? Ya has mencionado empezar a trabajar con agentes, etcétera. ¿Qué estáis incluyendo en Velora? Pues mira, ahora mismo la transformación que ha tenido Velora ha sido, como te decía al principio, de pasar de ser, no era un servicio, pero se acercaba más a un servicio, a un producto, y ahora tenemos una plataforma, un software, una suite, no sé cómo llamarlo, mediante la cual una empresa pequeña, mediana, o grande o muy grande puede automatizar gran parte del proceso de selección. Y te digo gran parte porque hay una parte que todavía no estamos preparados a automatizarla. Hablo desde un punto de vista de lo que hablábamos ahora, ¿no? Yeah. Pero yo soy fiel creyente de que la vaina va por ahí, es decir, o sea, el concepto de plataforma, yo estoy convencido de que en 5 años no va a haber plataformas. Se va a cambiar a otra historia.
Sí. Entonces, nosotros tenemos la plataforma porque hoy por hoy el ir a algo tan mega disruptivo pues es quizá demasiado pronto. Sí. Entonces, a través de la plataforma tú puedes publicar, tú puedes plantear tus ofertas, tú puedes dejar que el sistema, como está evaluando constantemente a través de IA, a través de asistentes, agentes, pruebas evaluativas, que tengas ya candidatos evaluados de manera continua, puedes incluso hacer que el sistema automáticamente proponga candidatos finalistas sin que el reclutador haga nada. O sea, se genera la vacante, se aprueba y automáticamente el sistema te propone 3 candidatos finalistas. Bien. Con su informe, su reporte, las diferentes pruebas que ha hecho. Ha habido un agente que le ha llamado, ha habido un asistente que le ha preguntado ciertas cosas, ha hecho una prueba de inglés, una videoentrevista, una prueba de personalidad, lo que te imagines. Muy bien. Y eso al final lo que te da es velocidad. Sí. O sea, al final las compañías donde tienen el mayor dolor es en captar talento y luego en que esa gestión sea lo más rápida posible. ¿Cómo se gobierna esto? Pues nosotros tenemos ahí 2 alternativas, 2 estrategias. Compañía que quiere cambiar su plataforma por otra mejor o diferente, Velora HR. Compañía que ya tiene un HCM, un software de recursos humanos brutal, tipo Workday o SuccessFactors o todos estos, que no se lo van a quitar por contratarme a mí ni a ninguno de mis competidores. Solo por lo difícil que es. Bueno, por lo difícil que es y por el pastón que han invertido. Y porque el que lo montó y convenció al board ya hace 10 años que no está en la empresa. No, y dice, a ver quién lidera esto. A ver quién echa para atrás todo esto. ¿Quién echa para atrás todo eso? Es que es verdad. Sí. Pero no tenemos esa ambición. No sé si habrá otro que tenga ganas de meterse ahí. Nosotros lo que hacemos es integrarnos con ellos. A través de Entonces, todo el poder que tiene Velora de automatización, te lo enchufo a Workday, a SuccessFactors. Muy bien. Y funcionas igual. Entonces, trabajamos un poco con esas 2 planteamientos, Velora Assessment, Velora HR. Con todo lo relacionado con la IA, yo también estoy viendo una evolución. Al principio, esto es un poco como yo digo, de ponerle puertas al campo, ¿no? Al principio, los departamentos legales o de compliance, pues es que era como una cosa súper tediosa. Sí. Oye, esto no se puede hacer así, oye, ¿dónde está el dato? Oye, ¿estáis a coordinar? Bueno, pues nosotros también hemos ido tratando de correr por delante de las necesidades. Nos hemos sacado la ISO 27001, la 42001 que es específica de IA, y con la normativa de la IA, al menos aquí en Europa, al menos tenemos un margen de actuación que nos sabemos mover. Muy bien. ¿Vale? Y ahí yo creo que también ha evolucionado las compañías, donde al principio no había más que cortapisas, pues están viendo que si la compañía quiere introducir IA en sus procesos de selección o en sus procesos de logística o de venta o de cualquier proceso, pues en las áreas de soporte, de compliance, de legal, de asesoría jurídica, pues tienen un poco que ayudar, ¿no? No pueden estar solo poniendo trabas o poniendo límites para que, pues para que la compañía esté bien segura. Entonces, bueno, yo creo que ahí también se está evolucionando mucho y aunque hay empresas de diferentes velocidades, es que tenemos que ir por esa vía, si no nadie introduciría tecnología y menos inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. A nivel de cultura, ¿cómo ha influenciado también que tú, como persona que vienes de recursos humanos, antes hablábamos de que vosotros sois 100% remote, y eso para mí, pues bueno, ya dice muchísimo también, siendo un software de recursos humanos, parece que va alineado, ¿no?, con la cultura, con el futuro también del trabajo, etcétera. ¿Cómo vives eso como fundador y como CEO, el trabajar en remote y el liderar, ¿no?, todo esto? Pues mira, eso también ha sido cuestión de un proceso. Empezamos en presencial, al poco tiempo, como te decía, con la pandemia, pues por narices tuvimos que estar en remoto. Porque, perdón, ¿cuántos sois ahora? Somos 23, vale. 24, 25, 23, pues estamos por ahí. Ahora, en poco tiempo seremos 26. ¿Cuánta parte es desarrollo, marketing, ventas? Pues desarrollo será casi la mitad, así a números gordos. Claro. Y como te decía antes del podcast, el equipo de tecnología pues han sido un poco los precursores del tema de remoto, ¿no? Que al principio no veíamos mucho, porque es verdad que se pierde pues, el tacto, el roce, la conversación de café, que eso, aunque tenemos pinchos virtuales, los tratamos de fomentar, pero no es lo mismo, ¿no? Tenemos el pincho de las 12 que siempre tratamos de incorporar. Hay un pincho obligatorio, otros que no lo son tanto, pero se pierde una parte. Al final lo que tratamos de hacer es que el equilibrio sea positivo. Claro. Y en nuestro caso nos ha funcionado bien. Como te decía, muy impulsado por el área de desarrollo,
la flexibilidad, la capacidad de poder contratar a una persona de cualquier parte del mundo, Eso es verdad también a nivel de adquisición de talento, pues es un plus. Y luego, yo creo que la gente valora flexibilidad y las nuevas generaciones, pues el estar en un horario encorsetado, en una oficina y demás, pues yo creo que todo tiende a tener esa flexibilidad. Es verdad que ahora dicen que se está volviendo otra vez a la oficina, de que ha habido como diferentes oleadas. Una compañía como la nuestra de tecnología, por el momento no nos planteamos volver a la oficina física. Sin embargo, todos los meses hacemos offsites, nos sentamos, compartimos cómo va la compañía, nos vamos a hacer actividades. Bueno, pues porque hay que fomentar que la gente se conozca, porque al final lo que se va fraguando o se va generando en una oficina en esos momentos informales, pues lo tienes que provocar un poco, ¿no? Y la gente lo agradece y es una inyección de motivación, que nos lo dicen los equipos, ¿no? Es que después de los hands es que llego a mi casa y estoy a tope. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer uno cada 15 días en lugar de uno al mes, pero es como funcionamos y ya te digo que muy contentos. Y a nivel de rutinas, trabajando desde casa, gestionando pues todo lo que tienes que gestionar, el liderazgo, el sacar la compañía adelante, la reunión con los inversores, etcétera. ¿Tienes algún tipo de rutinas para poder llevar mejor todo esto? A ver, rutinas. Pues mira, hemos hecho una cosa, mi socio y yo, hace poco, que a lo mejor esto la gente no lo sabe, ni los de la empresa, y a lo mejor si lo escuchan van a decir, ahora entiendo ciertas cosas. Nos hemos puesto dentro de la agenda 2 momentos para ir al gimnasio, para hacer deporte. Bueno, mira. Porque... ¿Y vais juntos? No. Vale. Coincidimos en el momento, pero no vamos juntos porque no vivimos cerca. Bueno. Pero ha sido la única forma de forzarnos a garantizar el hacer deporte de lunes a viernes, ¿vale? Por el fin de semana, pues sí que coges la bici, es más fácil, o te vas a dar una vuelta o haces otro tipo de deporte. Pero el incorporarlo en tu agenda, ¿qué dirías? De lunes a viernes, ¿eh? Todos los días. No, 2 días a la semana. Vale. Bueno, bien. Ojalá pudiera todos los días. Bien. Ya son 2 días a la semana y nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. No. Eso es una cosa que, de verdad, lo hemos puesto como... A veces fallamos, ¿no? Pero creo que es un buen consejo porque la agenda te lleva a ti. Yo siempre digo lo mismo. Digo, es que la agenda me lleva a mí en lugar de yo llevar a la agenda. Sí. Y eso es una faena. Entonces, el darte un tiempo para que tu cabeza esté un poco oxigenada, pues ayuda. Y la verdad es que lo estamos consiguiendo y estamos muy contentos en ese propósito. Y luego, cosas que hago... Pues mira, ahora he vuelto otra vez a tocar la guitarra. Y dices, joder, macho, pues es otra buena afición, ¿no? Y una vez a la semana me dan clases de guitarra, es mi momento de completamente desconexión y me encanta. Y me encanta porque me da un balón de oxígeno y me ayuda un poco a salirme de mi rutina. A partir de ahí, pues eso, con mi perra, sacar a mi perra. Ahora tengo una niña de 1 año y pues también me hace dormir menos. Y es más difícil la conciliación, pero bueno, estando en remoto también me da la posibilidad pues, de estar echándole un vistazo, darle un besito cada 2x3. Bueno, pues ese es el momento de vida que estoy pasando ahora y la verdad es que muy feliz. Oye, pues con esta pregunta terminamos. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Nada, un placer. Muchísimo. Pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis cuando queráis. Gracias. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros a Talento a la Carta, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.